Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Hablar de la Bolivia Posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos la naturalización de la violencia contra la mujer, un mal que llega a niveles alarmantes. Para el análisis nos acompaña la integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia, la coordinadora del Programa de Equidad para el Desarrollo de UNITAS, Iris Baptista, y la coordinadora de Proyectos Sociales de la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz, Melissa Rosales. Entonces el problema del feminicidio tiene consecuencias terribles, ¿no? Entonces nadie valora ese sacrificio de la familia, nadie valora el costo que tiene, ¿no es cierto?, la justicia, nadie valora la pérdida que tienen estos niños. Es un problema muy grande. Por eso para nosotros no es solamente un número, son personas, son mujeres que han perdido la vida, son mujeres que ya no están en este momento para decir su verdad, ¿no es cierto? Porque después de muerte, inclusive en los estratos judiciales, empiezan a denigrarlas, a acusarlas de que ellas tienen la culpa. Hay una serie de situaciones que es todo un complejo que hay que abordar, ¿no? De esa manera, Tapia reflexiona sobre las trágicas consecuencias que trae consigo un feminicidio. Niños que quedan huérfanos, familias que son destruidas, además del viacrucis que deben pasar los familiares de las víctimas en busca de justicia. Son tan solo algunas de las secuelas que nos deja este delito que ya se ha vuelto cotidiano en el país. Entonces, ¿hemos llegado a naturalizar la violencia al interior de las relaciones de pareja? Desde la perspectiva de Iris Baptista, esto responde a causas estructurales que se remiten a un sistema de dominación patriarcal y capitalista. Las causas estructurales es que nuestra sociedad boliviana es patriarcal, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado no solo estamos hablando de esa subordinación de hombres a mujeres, sino estamos hablando de un sistema mucho más grande de dominación económico, político, social, en el cual también está el sistema político inmerso, y por eso es que la violencia hacia las mujeres, como tú decías al inicio, se naturaliza. Para Melissa Rosales, la naturalización de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos como el social, económico, político, entre otros, ha llegado a niveles alarmantes y que para comprobarlo basta ver las relaciones amorosas que tienen en la actualidad los adolescentes. Y lo vemos ahora en las relaciones de los adolescentes, las relaciones amorosas que están teniendo los adolescentes, los jovencitos, donde creemos de que no hay un diálogo, no hay un tema de construir una relación, sino un tema de dominación, quién domina sobre el otro, ¿no? Y entonces vemos de que los casos de feminicidios, que actualmente van 69, 70 casos, lastimosamente, y que mencionaban también las compañeras, no fue de que simplemente a la primera pelea, pum, fue el feminicidio, sino de que ya eso venía con muchas alertas, con muchas denuncias, que uno de los aspectos más terribles al investigar un caso de feminicidio es conocer que la víctima sufrió un proceso sistemático de violencia a manos de su victimador. Un camino de torturas físicas y psicológicas que terminan con la muerte de la mujer. Según Eulogia Tapia, esto tiene que ver precisamente con la naturalización de la violencia, ya que a través de las violencias sutiles, estos escenarios de maltrato van legitimándose hasta ser parte de la cotidianidad de la víctima. Yo creo que vivimos todos, ¿no?, en el marco de una violencia sistémica que ya lo hemos naturalizado. O sea, el hecho de que un día le grite no se considera violencia, o sea, te aguantas. Pero también hemos visto de que empieza a acrecentarse la violencia, ¿no es cierto? La mujer toma conciencia de que no tiene que ser así, entonces tampoco tiene los elementos para enfrentarle, porque a veces también le enfrenta con los mismos mecanismos violentos. Entonces la violencia crece, no sube, porque no quiere el otro perder, ¿no es cierto? Como es dominante, tiene esa estructura, ¿cómo va a permitir, ¿no es cierto?, que una mujer le levante la voz? Entonces los niveles de violencia suben. Otras veces, cuando algunas mujeres que no se defienden, igual, ¿no? Igual, las tienen que someter. Como está la pobre aceptando todo, entonces
igualito hay que seguir machacándonos. Hay muchos niveles de violencia. Evidentemente, cuando miramos, hay violencias sutiles que ha estado viviendo una persona y va dejando, se va aguantando, ¿no? Iris Baptista afirma que la sociedad patriarcal somete a la mujer al considerarla inferior y transformarla en un simple objeto que puede utilizarse en cualquier momento. Cualquier acto de rebeldía de la mujer a ese sistema es objeto de castigos individuales y colectivos. La sociedad empieza a estructurar patrones, modelos de cómo debemos comportarnos y ahí ¿no? Ese sistema sexo-género es el que nos ha asignado roles, ¿no ve? Al ámbito público, privado, eso ya sabemos. O sea que en realidad eso de la construcción de las feminidades y de las masculinidades ha sido un proceso bien trabajado, ¿no? Desde los estados, desde las estructuras para subordinar. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? ¿En qué tiempo de su vida hacen? Por ejemplo, lo lacerante acá en Bolivia es que en muchas comunidades todavía no se considera y se ha naturalizado el que las mujeres no apenas tienen su primera regla ya son aptas para tener relaciones sexuales y en este caso son niñas. Son menores de edad, pero entonces, ¿cómo esto, no, en sociedades, en comunidades, en ciertos espectros, no, eso se ha naturalizado y además se practica eso, ¿no? Porque dice ya, sí, claro, ya puede tener relaciones sexuales y obviamente ya pueden ser madres y las niñas madres. Ante esto, la sociedad tendrá la posibilidad de analizar abiertamente y cuestionar los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. ¿O es que la estructura patriarcal y conservadora no lo permite? Según Melissa Rosales, solo los casos más graves de feminicidio logran captar la atención de la sociedad y las autoridades. Sin embargo, aún así, estos casos pasan a ser parte de las estadísticas. Entonces, vemos de que tal vez no hay esa misma voluntad desde los niveles de gobierno, desde el mismo sistema de justicia. Vemos como, por ejemplo, en Santa Cruz, sobre ciertos casos de feminicidios o hechos de violencia muy fuertes que ha habido. Los colectivos, la presión social mediante redes sociales, todos los grupos de mujeres, activistas, nos tenemos que reunir en el Palacio de Justicia cuando van a dictar sentencias sobre ciertos casos. Tiene que haber bastante presión social, bastante bulla, bastante eco para que se pueda hacer algo, y no les digo ganar la lucha, pero algo mínimamente. Porque si no, bueno, vemos cómo está nuestro sistema de justicia, vemos cómo está la situación y es muy lamentable y un poco desesperante, ¿no? Para las mujeres, para los grupos de activistas, para las mismas familias, vemos cómo imploran justicia, madres, hijas, cómo se arrodillan ante los jueces para pedir justicia. Una de las violencias que se ejerce contra las mujeres es la denominada violencia política. Y uno de los casos más emblemáticos en el país es el de Juana Quispe, concejala del municipio paceño de Ancoraimes. En marzo del 2012, la concejala fue encontrada sin vida a orillas del río Orcojahuira de La Paz. La mujer había advertido que era objeto de acoso, agresiones y amenazas de muerte para que renunciara a su cargo. Sin embargo, nadie tomó seriamente sus denuncias. Según Eulogia Tapia, este es uno de los casos por demás lacerantes, no solo por la hazaña con la que fue asesinada, sino por la impotencia que causa que ella advirtió que corría peligro, pero que no fue escuchada, y por la impunidad que existe a 10 años de la muerte de Quispe. Juana Quispe era una mujer líder, muy contestataria, muy propositiva, ¿no? Entonces, en su comunidad. Entonces, le han visto así, además de que es una mujer a la que no se la puede corromper, no se deja y era insoportable porque es una mujer muy contestataria. Se rebela, como decía Iris, se rebeló. Se rebeló. En ese pequeño sistema. Sí, entonces no le han dejado asumir su cargo ni un día, ¿no es cierto? La han cerrado y han hecho un ejercicio de una violencia sistemática sobre ella. La han golpeado, le han echado cenizas, le han hecho golpear en plena plaza. Ha sido todo un viacrucis el que le han hecho vivir antes de su muerte. Después de 2 años ganó un amparo constitucional
para que pueda ejercer su cargo, ¿no? No se dejó vencer. Ella no se fue a su casa como querían los otros, ¿no? Sí, asustarla para que se vaya a su casa. Ella era una mujer muy rebelde, además muy conocedora de sus derechos, ¿no? Para Iris Baptista, la violencia política que se ejerció contra la concejala Juana Quispe responde a un sistema patriarcal de intereses políticos que no permite el reconocimiento de las mujeres como sujeto político. Entonces, en un informe defensorial justamente del 2021, el último informe que han sacado sobre la situación y acoso sobre la situación de acoso y violencia política en Bolivia, no, ahí está una relación de sentencias constitucionales, de restitución, etcétera, pero dice, por ejemplo, que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales omiten hacer acciones, así dice el defensor del pueblo, omite hacer acciones de prevención de acoso, sabiendo que ya se han presentado muchos casos, ¿no? Acobol tiene igual una cifra. Después dice que hay falta de adecuación normativa, la normativa municipal no está adecuada a la ley 243, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además dice que también deberían tener mecanismos para atender dentro de los propios gobiernos municipales, los gobiernos y en el poder ejecutivo estos casos de acoso que se dan, ¿no? Y ahora también se ha peleado harto para que en el protocolo de la ley no solo el acoso y la violencia política esté circunscrita a mujeres electas, ¿no? Sino también a mujeres de organizaciones políticas. Entonces, ese es el otro espacio duro, crudo para las mujeres, ¿no? Finalmente, Melissa Rosales advirtió que las mujeres que ejercen cargos políticos son objeto de acoso y violencia política en sus partidos, por lo que sentenció que para una mujer ser elegida como autoridad no garantiza que ella ejerza el poder. Ser elegida no significa que ejerzas poder o estés en las tomas de decisiones. Entonces, no hace falta indagar mucho para poder nosotros entender de que ser autoridad y ser mujer es una actividad de alto riesgo. Es una actividad de alto riesgo y lo hemos visto en todos estos casos de mujeres concejalas y otros casos que han lastimosamente perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, pues, ¿no?